Hola, hola, muy buenos días. Estamos en este segundo webinar inmobiliario organizado por toktok.com. Esta vez con grandes invitados nuevamente. Vamos a tratar sobre los planes reguladores metropolitanos, dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Hoy nos acompaña particularmente Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Juan Manuel Sánchez, jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional Metropolitano, y Sergio Baresville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Para comenzar esta presentación, este webinar, queremos invitar a Daniel Cerey, nuestro gerente de estudios, que nos va a hacer una pequeña presentación respecto al tema, para plantear algunos puntos y abrir un poco la conversación posterior para todos los auditores. Hola Daniel, ¿qué tal? Está silenciado, no te escucho. Ahora sí. Hola José Hola Ignacio, Daniel. muchas gracias. Muy buenos días, junto con saludar a nuestros importantes y excelentes invitados para este segundo webinar y saludar a todas las personas que nos están viendo. Queremos abrir, como bien decía José Ignacio, este segundo webinar con este gran tema que es la normativa urbana, la disponibilidad de suelo en Gran Santiago y cómo se relaciona esto con el mercado inmobiliario y con el acceso a la vivienda. Con algunos datos muy interesantes respecto a lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. En los últimos años, en particular desde el 2013, pero en los últimos años ha acelerado, hemos visto que muchas comunas han iniciado procesos importantes de cambio de planos reguladores y con esto vienen congelamientos de porciones importantes del territorio. Aquí en esta cartografía podemos ver en la comuna de La Cisterna, Ñuñoa, Vitacura, San Joaquín, Renca, Macul, por dar algunos ejemplos, cómo grandes zonas del territorio ha sido congelada para iniciar estos procesos de cambio de planos reguladores que han desembocado en disminuciones al final de las variables de densidad, de altura, de constructibilidad. Por ejemplo, La Cisterna deja la altura máxima comunal en 7 pisos, Ñuñoa aumenta a un 47% de su territorio entre 5 a 3 pisos y con algunas eliminaciones de la altura libre según rasante. Esto implica que casi el 80% de su territorio ya tiene una altura menor a 10 pisos. Vitacura hizo reducciones de densidad, San Joaquín estableció altura de 2 pisos en la mayoría de su territorio y solamente permitiendo densificación en algunos sectores muy puntuales de la comuna. Así también Macul ha generado cambios normativos que han congelado porciones de su territorio y en general esto lo que está provocando, además de que hay menos suelo, por supuesto, para poder desarrollar proyectos de densificación a altura, es que por un lado hay una gran discontinuidad en lo que es la norma. Aquí en esta cartografía podemos ver la norma en altura en 22 comunas del Gran Santiago y donde podemos ver claramente cómo hay zonas en las cuales tenemos normativa, por ejemplo, libre o alta, como aquí en este sector norte de Puente Alto, y cruzando la calle, al pasar a la comuna siguiente, tenemos alturas de hasta 3 pisos o 4 o 7, y al final lo que está provocando en que en los límites comunales y en grandes porciones de las comunas mismas tenemos grandes discontinuidades desde la norma, lo que hace de que al final el uso del territorio para densificación sea altamente discrecional y tenga estos saltos que hacen que sea ineficiente. Y por otro lado, lo que esto provoca es que, como hay también normas de densidad, muchas veces las alturas normadas no conversan con la densidad y muchas veces las densidades mínimas establecidas en el plan regular metropolitano no se pueden alcanzar siquiera dado los cambios normativos que se están estableciendo. Entonces, tenemos una situación un poco de discontinuidad, de desorden en lo que es la normativa urbana al verla desde un punto de vista de la ciudad. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es, bueno, dada la normativa actual, veamos cuánto suelo realmente está quedando en Santiago para poder desarrollar proyectos en altura.
Centramos nuestro estudio en estas 22 comunas. Estas 22 comunas han concentrado en la última década el 95% de las ventas y un 97% si lo miramos en las UEFs comercializadas. Por ende, estamos focalizándonos en estas 22 comunas, las cuales han concentrado el desarrollo inmobiliario en altura y algunas comunas con una vocación clara en el mercado de departamentos. ¿Qué hicimos entonces? Nosotros tomamos para estas 22 comunas nuestras bases a nivel de predio con su normativa y primero que nada seleccionamos todos aquellos predios que tengan una norma que sea superior a 4 pisos para poder identificar aquellos lugares donde efectivamente a través de la norma se puede hacer un proyecto de densificación. Descartamos todos aquellos predios que tengan algún destino de administración pública, defensa, culto. Básicamente limpiamos la capa de todo lo que es predios públicos. Descartamos también aquellos predios que tengan 3 o más roles en el mismo predio, como una forma de sacar todos aquellos predios que ya tienen densificación en altura. Descartamos también todos los inmuebles de conservación histórica, las zonas de conservación, en general todo aquello donde la normativa no permite demoler lo que existe, y descartamos, por supuesto, todos aquellos predios también que tengan permisos de edificación ante proyectos ya en curso, de manera de generar una capa primaria de suelo efectivamente desarrollable. Junto con esto, hicimos un proceso de búsqueda de lo que nosotros llamamos predios isla, predios residuales, que son todos aquellos predios en los cuales no tienen un metraje de al menos 1.600 metros cuadrados, que es como el mínimo estándar para un desarrollo en altura promedio típico de lo que se ha venido dando, y que tampoco poseen predios contiguos que cumplan también con todos los filtros anteriores, de manera de poder al menos armar un paño. Y de esta manera sacamos todos estos predios residuales y nos quedamos solamente con todos aquellos predios contiguos que cumplen todas estas condiciones que ya detallamos, de manera de que eventualmente ahí un desarrollador podría armar un paño para un proyecto inmobiliario. De este ejercicio, en estas 22 comunas, lo que nosotros vemos es que hay 238.000 predios totales, que equivalen a 12.000 hectáreas. Si vemos toda la superficie de estas 22 del Gran Santiago que está ya construida, vemos que esto representa casi un poquito más del 9%. Y si nos fijamos en la cartografía, en el resultado, hay dos cosas bastante claras. Una es que la mayoría de estos predios desarrollables se concentran en comunas periféricas como Puente Alto, Maipú, Huechuraba, y también aquí en todo este sector de Peñalolén. Y en estas comunas justamente, si ven los colores más rojos, son aquellos predios que permiten una altura más de 13 pisos, y que el centro básicamente de la ciudad y el conoriente se ha vaciado, no tiene mucho color, lo que significa que van quedando cada vez menos predios, y si se fijan los colores son más bien amarillos y azules, lo que significa que los predios que quedan en general tienen una altura más baja. En general, lo que vemos es que el 30% de todo esto está en una altura de más de 13 pisos, el 11% en una altura media y casi el 60% en una altura baja, y donde es bueno hacer la consideración de que altura alta básicamente está concentrado en lo que es Peñalolén y Puente Alto, en general. Nosotros tenemos un estudio, no en todas estas comunas, pero en un número importante de ellas, en 2019, y vemos que aquellas comunas que más han reducido su suelo justamente son aquellas comunas que han estado concentrando la densificación, y tenemos el caso de Providencia, que desde 2019 hasta 2021 redujo casi en un 50% lo que es su suelo, y le siguen Santiago y Estación Central. Entonces estamos viendo que el centro estuvo sometido a un consumo de suelo muy, muy importante en el último tiempo. Hicimos un siguiente ejercicio en la cual quitamos todo aquel suelo que fue elegido en nuestro proceso de filtros, pero que su norma no conversa con los permisos de edificación que se han venido dando. Y a esto le llamamos suelo demandado, porque básicamente un proyecto que se construye en un lugar no solo responde a la normativa, sino que responde a un equilibrio entre el costo del suelo, entre la demanda efectiva que se da en esos lugares
y por ende el promedio de permiso de edificación, el promedio de piso, responde justamente a lo que se está demandando, a lo que se puede construir en la estructura de costo de estos proyectos inmobiliarios. Y lo que obtenemos de este ejercicio es que el 70% de todo este suelo disponible es efectivamente un suelo que está acorde en su norma con lo que ya se viene construyendo en cada una de esas comunas. Y de hecho, el 89% de este suelo con norma para proyectos de más de 13 pisos está concentrado solo en 5 comunas, como veíamos, Puente Alto, Peñalolén, algunos sectores de Maipú, aquí en Cerrillo y en el sur de Huechuraba. Por otro lado, si hacemos la comparación entre el suelo demandado y el suelo efectivamente disponible que teníamos, vemos que comunas como Ñuñoa, La Florida, La Cisterna y Santiago, que son las que han concentrado en el último tiempo la densificación, son las que el suelo que va quedando no está acorde a lo que se viene construyendo, básicamente. Entonces, lo que vemos en que en Ñuñoa, si bien hay suelo disponible, según lo que se viene construyendo en Ñuñoa, solo viene quedando suelo con norma en el eje Vicuña-Maquena, y así en el 14 de La Florida, en La Cisterna en el eje Gran Avenida, y en Santiago, en altura media solamente, en el eje aquí de Marín, bajo la Alameda, a la continuación de Santa Isabel. Un último ejercicio que hicimos de todo este suelo demandado, veamos cómo está respecto a la accesibilidad, y vemos que el 92% de este suelo está al menos a 10 minutos caminando de un paradero del Transantiago, pero si solamente consideramos las estaciones de metro actuales y futuras, vemos que solamente un 11% de este suelo, que corresponde a 990 hectáreas, se encuentra a una distancia de 10 minutos caminando de lo que es una estación de metro. Entonces, vemos que este suelo, que es el más demandado cerca del metro, en realidad corresponde a 990 hectáreas, y de las cuales no todas tienen altura mayor a 13 pisos, sino que hay zonas en las cuales la altura es baja, como aquí en La Cisterna, o media, como en San Miguel. ¿Qué desafíos nos plantea este diagnóstico? Primero, lo que partimos diciendo, que la normativa de la ciudad sea eficiente en su uso de suelo. No podemos tener estas discontinuidades porque estamos desaprovechando espacios bien conectados, con buenos servicios y cercanos al centro, por ejemplo, que dada la normativa no permite construcción en densificación. Y por otro lado, estamos concentrando, dada la necesidad por vivienda, en algunos sectores y en algunas comunas con estos proyectos. Entonces, al final, se está repartiendo la torta hacia algunos sectores solamente, habiendo otros sectores en los cuales por la norma no permiten densificación en altura. Entonces, no tenemos una norma que sea eficiente respecto del uso de suelo. Por otro lado, necesitamos normas coherentes. ¿Qué se llama coherente? Es que las normas urbanas conversen. En la norma urbana hay 3 principales variables, que son la densidad por un lado, la constructibilidad por otro, que es la constructibilidad es lo que saber cuántas veces el territorio nos permite construir la norma, y por supuesto la altura. Y aquí en Puente Alto, que es una comuna que concentraba el 26% de todo el suelo disponible en este estudio para densificación de más de 13 pisos, vemos que si vemos su constructibilidad, esas mismas zonas tienen una constructibilidad que va entre 0,5 y 1. No es una constructibilidad que converse con la densificación en altura precisamente. Entonces, aquí vemos que si bien este suelo por la altura es desarrollable, por la constructibilidad no lo es tanto, y esto por supuesto limita al final de igual manera procesos de densificación. Y por otro, un gran tema que quiero dejar planteado, simplemente el titular para que se pueda conversar, la densidad equilibrada, que es este concepto que nadie en realidad sabe bien qué es la densidad equilibrada, pero un consenso, al menos de la academia del último tiempo, es que esta densidad equilibrada tiene que definirse con la capacidad de carga de los territorios. El nivel de servicio, infraestructura urbana, tiene que ser acorde con la densidad que está soportando el territorio, por un lado, y por otro, esto abre la puerta a que la planificación urbana integrada sea dinámica, en el sentido de que si un territorio mejora sus condiciones urbanas de acceso a servicios, por ende entonces pueda soportar una mayor densidad. Entonces, finalmente, ¿qué hemos visto en estas láminas? Hemos visto que hay 12.000 hectáreas, que es el 9,2% de todo lo construido,
pero de estas, un 45% posee restricciones por el lado de la constructibilidad, por ende no todo este suelo es desarrollable, y solo 990 hectáreas de estas poseen buen acceso al metro. Y la conclusión al final, para lo que es el déficit habitacional presente y futuro, la gran presión que hay sobre el suelo y la ciudad, nosotros consideramos que es más prioritario que nunca avanzar hacia una planificación urbana integrada, por supuesto que entregue desde el lado de la gobernanza de la ciudad mayores herramientas que permitan homogenizar más el proceso de densificación, y por otro lado, pueda hacer convivir estas distintas realidades locales, territoriales de cada una de las comunas, que en este minuto como están generando un uso muy deficiente de lo que es el suelo. Así que eso, muchas gracias, y doy paso ahí a José Ignacio y a nuestros invitados para que podamos seguir la conversación. Muchas gracias, Daniel. Recordamos, Daniel Cerey, gerente de estudios de TokTok, nos hizo esta presentación bien completa respecto a los planes reguladores metropolitanos, un poco la situación actual en el Gran Santiago y algunas conclusiones en general. Hablamos como conclusión o grandes desafíos, hablamos de la necesidad de la eficiencia, hablamos de la coherencia, normas coherentes, entre altura, densidad, constructibilidad. Hablamos de la densificación equilibrada o la capacidad de carga. Y creo que también hay que agregar un cuarto desafío, que es el dinamismo en la planificación, la capacidad de adaptación. Hoy en día los planes reguladores se adaptan muy lento y por lo tanto a veces llegamos tarde con los cambios. Para continuar con el webinar, este segundo webinar inmobiliario, que tenemos más de 150 personas conectadas, quiero volver a presentar a los invitados, grandes invitados. Tenemos a Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola José Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto. Tenemos a Juan Manuel Sánchez, jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional Metropolitano. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Está silenciado Juan Manuel. No, simplemente saludarte, un gusto, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Y por último tenemos a Sergio Baresville del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, actual presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Y para continuar quería darle algunos minutos a cada uno de los invitados, si quieren comentar un poco la presentación de Daniel o complementar con algún punto en particular en relación a esta necesidad de contar con una visión más metropolitana en el caso de las grandes ciudades, donde de cierta manera se producen estos problemas entre comunas, donde los planes reguladores o no conversan, o no son eficientes, o no están pensados en relación a la capacidad de carga, como planteó nuestro amigo Daniel Cerey previamente. No sé, ¿quién quiere partir? ¿A quién le doy la palabra? Mauricio, veo que estás con el micrófono abierto. Te dejo la palabra. Oye, encantado de comentar. Oye, yo creo que primero, importante discutir por qué esto es importante. Por supuesto. ¿Por qué nos debiera importar? ¿Por qué es un tema solo de la industria inmobiliaria? Y la verdad es que creo que ahí hay un punto. Este es un tema de los ciudadanos, es un tema país. Y debiera estar alto en las agendas, y ese es un poquito el objetivo que estamos buscando, que esté alto en las agendas de las políticas públicas, porque esto tiene que ver fundamentalmente con el acceso a la ciudad, ¿no, verdad? Porque en la medida que los precios de la vivienda sean muy caros, la gente se tiene que ubicar, bueno, en zonas más periféricas, y queda postergado su acceso a la infraestructura que ofrece la ciudad. Entonces hay un tema súper relevante de acceso a la ciudad y de acceso a la vivienda, ¿no? ¿Verdad? Que están relacionados. El acceso a la vivienda vale decir, oye, ¿dónde yo me puedo ubicar en la ciudad? ¿Y en qué condiciones me puedo ubicar en la ciudad? Entonces, a todos los ciudadanos de Chile que vivimos en ciudades, que es el grueso de la población, nos tiene que importar que nuestras ciudades estén bien planificadas, que tengan una visión de futuro, porque si no lo que ocurre es que pagamos mucho por el servicio de vivienda, ya sea con arriendo o a través de un dividendo. Es demasiado caro vivir en la ciudad
y eso es evitable con una buena planificación. Entonces, importante recalcar que el tema es un tema crucial para todas las personas. Nosotros como Asociación de Inmobiliarios tenemos dos ejes estratégicos en los cuales estamos trabajando. Uno es el acceso a la vivienda y el otro es el desarrollo sostenible o sustentable, digamos, de nuestra actividad. Entonces, el tema es importante, el sistema que tenemos hoy día de planificar las áreas metropolitanas a través de las comunas, ¿no, verdad?, de los planos reguladores comunales, creo que hay que discutirlo a fondo. Mi impresión es que es un sistema que está demostrando que fracasó, que se requiere una nueva forma de planificar las ciudades. Los alcaldes tienen muchos temas, tienen mucha captura de los vecinos, ¿no, verdad?, más vociferantes. Entonces les cuesta mucho tener una capacidad de planificar los territorios. Y evidentemente las ciudades grandes, ¿no, verdad?, fragmentadamente no se pueden planificar bien. Ahí ya lo explicaba Daniel. Entonces hay que revisar la forma como miramos la planificación de las ciudades. Y el otro punto que quería hacer era que esto se puede hacer bien. Nosotros no estamos buscando los inmobiliarios. No nos parece para nada que sea llenar las ciudades de torres. Ese está lejos de ser el propósito que nosotros estamos buscando. A nosotros nos parece que el tema del acceso a la ciudad y a la vivienda es crucial, que las ciudades se pueden planificar de buena manera, se pueden planificar armónicamente, y por eso que hace un tiempo atrás venimos trabajando con el concepto de densificación equilibrada, que ha sido discutido, ha sido investigado, ¿no, verdad?, y ha sido incorporado hoy día por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano como parte de sus políticas, y ahí Sergio nos puede contar un poco después, ¿no, verdad?, cuál fue la definición con la cual se está trabajando. Pero en simple, es lógico, ¿no, verdad?, que cerca de las avenidas grandes, cerca del metro, ¿no, verdad?, haya más capacidad de construcción, que en avenidas medias la altura sea más media, y que hacia el interior, ¿no, verdad?, la altura sea más moderada. O sea, se puede densificar de manera armónica, eficiente, cohesionada, sostenible. Absolutamente. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Juan Manuel, no sé si quieres comentar algo respecto a la presentación o complementar lo que acaba de comentar Mauricio. Claro que sí. Primero agradecer infinitamente este espacio, también a los excelentes panelistas que han invitado, porque además nos topamos en distintas responsabilidades respecto al territorio que nos toca analizar, normar, debatir, discutir y también accionar. Y yo lo primero que me gustaría plantear es bastante similar en la línea que plantea Mauricio. Es decir, ¿por qué es importante esto? En ese sentido, desde el gobierno regional, la pregunta fundamental entonces a partir de esa, digamos, precisión de por qué es importante, es cómo gobernar estas decisiones sobre el territorio que permitan generar resultados óptimos para la calidad de vida de las personas o mejorar en forma sustantiva la forma en que nos relacionamos en esta promesa que la ciudad nos ofrece, que es que esta interacción nos trae beneficios. Por lo tanto, no da lo mismo cómo desarrollemos el espacio urbano, ni tampoco cómo se insertan espacios privados dentro del conjunto del territorio. Y aquí, claramente, si bien comparto, o más bien no tengo dudas respecto a la solvencia de los datos que mostró Daniel, a quien también tengo digamos, el honor de conocer y su capacidad de análisis, sino que más bien me pareció que faltaron un par de láminas anteriores. Aquí como que estamos dando por hecho que la densificación es la respuesta adecuada a los problemas detectados. Y yo creo que efectivamente podemos debatir largamente respecto a cuáles son los beneficios de una aglomeración mayor respecto al uso del territorio, la inversión pública, etc. Sin embargo, creo que lo que está dando bote hace mucho tiempo, respecto particularmente a Santiago, es tratar de comprender o entender o responder a la pregunta de qué ciudad queremos.
Es decir, aquí la ciudad es el reflejo de la sociedad que hemos construido, y este fracaso, de algún modo, que plantea Mauricio, es evidente cuando tenemos muy recientemente un estallido social, cuando nos damos cuenta que la pandemia, que es una cuestión que no está en nuestro futuro, en nuestras predicciones muy cercanas, a pesar de que hayamos vivido en términos urbanos algunos fenómenos de similar característica, nos damos cuenta que en realidad esta promesa de la ciudad no llegó a todos por igual. Que los fenómenos de necesidad de vivienda, del déficit aumentaron, y que la normativa es una de las palancas que tenemos para poder revertir aquello que no ha resuelto eficientemente este habitar en la ciudad, el hábitat, digamos, que hoy día las comunidades tienen, y esto ha generado, evidentemente, problemas de convivencia, déficit en la provisión de bienes públicos urbanos, pero también degradación ambiental, también dificultades de habitabilidad, etc. Por lo tanto, yo diría, para gobernar la ciudad se requieren al menos 3 palancas iniciales para cumplir la promesa. La primera, efectivamente, es poder contar con las herramientas y las atribuciones adecuadas para generar un conjunto de decisiones normativas del total de la ciudad que trascienda, en el caso de la región metropolitana, las 52 comunas, o más bien que tenga una mirada normativa para generar lo que digamos, Daniel mencionaba de la continuidad, que entiendo que es en la práctica una manera de tener una lógica del uso de la norma en función del espacio que se quiere construir, ¿no? Y hoy día esa palanca no está pudiéndose cumplir, dado que el traspaso de esta idea de tener un gobierno y la ciudad a cargo de un representante elegido democráticamente que toma decisiones en función de esta delegación de atribuciones que le ha dado la ciudadanía a través de las urnas, no está completamente transferida. Es decir, hoy día, para poder cambiar, para poder actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la verdad es que de los 10 pasos simplificados, digamos, del proceso de modificación del PRMS, solo 2 dependen del gobierno regional, particularmente de la división que a mí me toca dirigir hoy. El proceso lo inicia la Seremi de Vivienda, y luego de un proceso de análisis y diagnóstico que desarrolla esa institución, que depende, que es la versión regional del gobierno central, sectorial en el caso de vivienda, recién ahí pasa, digamos, este proceso a ser parte del gobierno regional para proponer una imagen objetivo, y luego hacer una consulta pública respecto a esa imagen objetivo, y luego tiene que volver al Ministerio de la Vivienda para que siga el proceso, y luego que termina ese círculo, digamos, esa secuencia, vuelve al Consejo Regional para su aprobación. Pues bien, aquí se dan cuenta que el tema del territorio, de gobernar el territorio a través de la norma, más bien fue pensado de cuántas atribuciones debería tener institucionalmente una escala institucional decisional en el caso del gobierno regional, y cuáles otras debiera seguir estando en el nivel nacional. Y no está pensado desde qué es mejor para la ciudad. Parece repetitivo, ¿no? Que queremos resolver un problema de habitabilidad y pensamos en cómo mejorar la norma de densificación sin preguntarnos cuáles son aquellos elementos o metas o desafíos que queremos resolver. La segunda, y que me voy a referir después para darle espacio a Sergio, la inversión pública es un detonante de localización, es la manera de poder generar actividades desconcentradas y a la vez generar entonces sistemas de movilidad que permitan acercar a los barrios los servicios al menos más esenciales, de manera tal que evitemos largos desplazamientos. Y el tercero, en estas 3 palancas iniciales, el transporte público. Hoy día el transporte público, como en todas las ciudades del mundo, en el caso de Santiago, no dependen de la autoridad que tiene la responsabilidad de normar, de invertir y de entonces de generar las condiciones para que esta movilidad tenga sentido, sino que dependen nuevamente del gobierno central. Un ejemplo muy patente que une las 3 partes
de estas tres palancas es el proyecto de la Media Providencia, un proyecto de transporte del nivel central que requiere, que significa una gran inversión intercomunal en 4 comunas del Gran Santiago, una de altos recursos y una de bajos recursos, tanto en recursos específicos que tienen los municipios, como en el nivel de ingresos a sus habitantes, como el caso de Lo Prado y Providencia. El sistema de transporte o las inversiones están decididas fuera de la región, las inversiones principales en el espacio público las va a generar el nivel central, y por lo tanto lo único que queda por el momento, si es que no se han transferido otras decisiones, es simplemente coordinar y nada más que aquello, y no teniendo entonces en la mano la responsabilidad o las atribuciones para poder generarlo. Hasta aquí quedo por el momento, porque imagino que van a haber algunas preguntas adicionales. Muchas gracias, Juan Manuel. Creo que partiste tu comentario con un punto que es súper importante destacar, y más aún después de la crisis social que vivimos un par de años y que se ha extendido un poco, que es la planificación urbana como instrumento de integración social. Al final, en el caso del Gran Santiago, una ciudad que en las últimas décadas se ha expandido muchísimo, y mucha gente se ha tenido que ir a las periferias con menos servicios, con dificultades o complejidad en el transporte. Al final, lograr una densificación equilibrada también es una manera de entregar acceso a la ciudad y de entregar acceso a los servicios y una mejor integración social, que tanto nos hace falta. Sergio, no sé si quieres complementar un poco las visiones o la presentación de Daniel, de Mauricio, Juan Manuel. Sí, no, yo siguiendo la línea que ha planteado Mauricio, lo que ha señalado Juan Manuel, yo creo que el por qué es importante enfatizar eso, porque si no reducimos probablemente la conversación a temas estrictamente técnicos y legislativos, y a mí me parece que hay dos cosas que ya de alguna manera se han anticipado. Uno, por cierto, es que esta fragmentación que se produce en el territorio, que puede estar en una fase inicial, pero que puede terminar en una fase mucho peor en los próximos años de perpetuarse, y le entrega inconsistencia al diseño de la infraestructura pública, entrega inconsistencia, digamos, y una segregación física desde el punto de vista formal, digamos, de la ciudad que es indeseada para cualquier urbanista del mundo, no solamente nosotros. Pero hay otra cosa que yo creo que es importante también decir, que este fenómeno no es un fenómeno limitado a la realidad de Santiago. En todas las ciudades de Chile, tanto metropolitanas, intercomunales o comunales, se viene observando un proceso bastante acentuado en el uso de la normativa como un escape a la presión diaria, a veces precisamente de grupos especialmente interesados, y que presionan sobre las autoridades y que han producido efectivamente, tanto en Concepción, conocemos la historia de Valparaíso, y de otras tantas comunas donde esto está ocurriendo igual. Entonces, es importante que la extensión del problema va más allá de las fronteras de Santiago. Eso es lo que quería, en primer lugar, señalar. Lo segundo es que esto, como decía Juan Manuel, aquí uno debería poner la habitabilidad, y dentro de lo cual yo me voy a descolgar fundamentalmente a pensar en el déficit habitacional. Es decir, Chile tiene hoy día un déficit habitacional de más de 600.000 unidades, y la pregunta es, ¿dónde y cómo vamos a lograr resolver ese conflicto grave social, que para mí, para muchas personas y familias, es una crisis humanitaria, expresada, por ejemplo, en los campamentos? Cuando, por otro lado, estamos reduciendo, limitando los espacios donde se pueden producir estas respuestas
para permitir que estas familias encuentren o tengan acceso a una vivienda. Entonces ahí yo creo que hay una mirada de este problema que es mucho más humana. Yo recuerdo haber entrevistado al padre Felipe Berrío y le pregunté sobre los problemas de restricción de altura que algunos municipios estaban implementando, y dijo, bueno, eso es expulsar a los pobres, porque efectivamente las familias necesitadas tienen menos espacio para poder tener oportunidades de acceso a una vivienda. Entonces creo que ahí hay un tema ético y un tema, yo creo, también moral, que no está siendo analizado, y por una razón que nosotros como Consejo hemos planteado y hemos identificado, y es que los planes reguladores no tienen ningún objetivo dentro de sus diseños respecto de integración social o respecto de déficit habitacional. Entonces se transforma el plan regulador sencillamente en un Lego que juega con los volúmenes y que transforma la ciudad en objeto y le quita, digamos, su rol y su función social de fondo, ¿no? Que es hacerse cargo de un problema que hoy día los municipios dicen que es del MIMBU, porque ningún alcalde, pocos, hay algunas excepciones, abordan los problemas de vivienda, a pesar de que tienen déficit identificados dentro de sus propias comunas, niveles de hacinamiento dentro de sus propias comunas y niveles de allegamiento enormes dentro de sus propias comunas. Y aún así, limitan la posibilidad de poder proveer más viviendas. Y eso es una desconexión absoluta y profunda que está en que creemos que los instrumentos de planificación territorial corren por la banda de jugar al Lego, ¿ya? Y no por jugar con su rol social profundo, que es resolver el problema humanitario que tienen miles de personas que viven, o familias que viven en esas comunas, de las cuales se entienden completamente. Y eso produce, por cierto, que cuando se discute un plan regulador y se habla de la altura, nadie está hablando de cómo vamos a resolver el déficit habitacional del vecino o el allegamiento del hijo en la propia casa, de la cual después se puede decir que hay que bajar las alturas. Entonces, esa parte, que es una parte humana, social, y que es el rol principal que da origen a la ciudad, se ha distanciado por el juego de la morfología, que obviamente también es importante. No quiero banalizar ni la altura, ni la constructibilidad, ni nada de eso. Para eso nosotros hemos planteado un concepto súper específico de cómo calcular la altura, ¿ya? En algunos municipios han acogido esa propuesta, en otras sencillamente no. Y es un concepto que viene desde la planificación urbana de Berlín en el siglo XIX, que se trajo a Santiago con Karl Brunner, que siguió hasta los años 60 funcionando muy bien y que en algún minuto se perdió, ¿no? Y creemos que sigue siendo absolutamente vigente con otros componentes que nosotros hemos señalado, de integración social, de aprovechamiento de la infraestructura residual que hay en los lugares, porque la densidad obviamente no se puede producir en un lugar donde no haya infraestructura disponible, ¿eh? Y cuando hablo de eso, hablo de áreas verdes, acceso al transporte, clases de servicios y otras cosas que hemos señalado como consejo. Y finalmente, dos componentes que nosotros consideramos importantes, como ya les decía, que sea armónica, para lo cual nosotros elaboramos una guía en la cual facilitamos para que cualquier municipio, porque es una guía muy didáctica, morfológica, de cómo establecer las alturas en los distintos sectores y con ello las densidades. Y finalmente, que construya cohesión social o que construya comunidades, ¿no? Cuando la altura efectivamente o la densificación transforma conjuntos sin posibilidad de gobernanza alguna. Cuando uno piensa que en un edificio viven más de 300 familias, las posibilidades de interacción, de conocimiento, de solidaridad, de identificación, de participación de esas comunidades se reduce al mínimo. Por tanto, ahí creemos también que no tiene que ver solo con la altura, sino que tiene que ver cómo construimos comunidades que viven y saben vivir
compartiendo un espacio común. Y eso tiene límites y, en fin, bueno, está todos los documentos que hemos elaborado como consejo. Pero quisiera simplemente terminar reforzando esa idea. Y ahí yo creo que los planes reguladores tienen que pasar primero aquí en donde hay áreas intercomunales, los planes intercomunales sean mucho más robustos, ¿ya? Que permitan efectivamente actuar donde el municipio tiene una participación acotada, sobre todo en lo que es infraestructura intercomunal, equipamientos intercomunales, parques intercomunales o sistemas funcionales intercomunales. A nosotros nos parece que eso tiene que ser una atribución de la escala intercomunal, sea en un plano intercomunal o en un plano metropolitano, no de los municipios, por razones obvias, que no solamente va a traer coherencia funcional, sino que las decisiones en esos campos funcionales no le pertenecen a un municipio, pertenecen al conjunto de municipios. Y eso es una responsabilidad, por cierto, de los gobiernos regionales, y creemos ahí firmemente que la planificación intercomunal tiene que subir de escala en sus funciones. Y bueno, como bien les decía, creo que hay que humanizar los planes reguladores. Los planes reguladores se han transformado en constructos muy formales, en algunos casos funcionales, pero se han deshumanizado porque no tocan lo más profundo hoy día de los problemas ciudadanos, que tienen que ver cómo tengo yo acceso a una vivienda o cómo puedo producir yo integración social. Los conceptos están ausentes en los instrumentos de planificación territorial, y creemos que eso da el origen de muchos de los problemas que hoy día hacen las comunidades cuando construyen un plan regulador. El consultor que hace el evento participativo, la municipalidad, nunca le pregunta a las personas cómo vamos a resolver los problemas de integración social o de segregación urbana. O cómo vamos a resolver el problema de que su hijo no tiene dónde comprar un departamento en su propio barrio, o cómo vamos a hacer con el déficit habitacional de la comuna, que nosotros lo hemos identificado en un estudio piloto que estamos haciendo. En el caso, por ejemplo, de Concepción, hay un déficit de 5.600 familias que están fundamentalmente todas localizadas en el área central de la ciudad y que están viviendo ahí por alguna razón, ¿ya? Pero el plan regulador, sin embargo, redujo todas las alturas y jamás hizo el link con la consecuencia que tiene o que puede tener con esas familias y con las consecuencias que puede tener para la integración social. Entonces eso me parece que ahí hay un problema estructural de fondo que nosotros hemos tratado de insistir y plantear que hay que modificar. Algo viene con la ley de integración social, nosotros estamos esperanzados de eso. Ella dice, entre uno de sus primeros principios, que los planes reguladores tengan como meta, efectivamente, resolver el problema de la integración social y, por cierto, del déficit. Y eso creo que va a generar una pequeña revolución y va a confrontar este actuar tan formal que se está dando sobre los problemas de la ciudad, presionado por las comunidades, totalmente comprensible, pero esa misma comunidad hay que confrontarlas también con el problema social de la integración y del déficit habitacional de sus vecinos. A mí me parece que ahí está la solución. Muchas gracias, Sergio. La verdad que tiene un punto súper importante, la deshumanización del desarrollo de los planes reguladores. La verdad que cuando el plan regulador o la normativa se considera como un fin en sí mismo, pierde el objetivo para el cual se generaron, ¿ya? La verdad que un punto bien importante a destacar. Creo que entre los tres hay varios puntos que de concordancia o que se repiten. Me gustaría hacer una pregunta abierta aquí a cualquiera de los tres. ¿Qué nos falta, por ejemplo, para tener esta capacidad de tener una visión metropolitana de ciudad y que haya una figura que realmente tenga la posibilidad de pensar la ciudad como un todo y no fragmentada como la vemos hoy en día? Eso por un lado. ¿Qué nos falta? Porque sabemos que hoy en día nadie, ni siquiera el gobernador, tiene la posibilidad de tomar decisiones a nivel metropolitano con un real impacto. Y por otro lado, ¿qué nos falta también para tener un mayor dinamismo en la capacidad de respuesta o modificaciones al plano regulador, dado que muchas veces los cambios
llegan tarde como reacción a algún problema que ya se ejecutó o que ya se vivió a nivel comunal. Entonces, quiero abrir un poco la pregunta y aquí el que quiera toma la palabra. Juan Manuel. Sí, me gustaría partir reaccionando a algunas cosas también que dijo Sergio, en forma positiva, digamos, en el sentido que efectivamente el plan regulador o la norma es un motor para resolver problemas, pero insisto que no es el único. A un instrumento se le debe agregar siempre la capacidad de gestión, la capacidad de que alguien lo gobierne. Son, en general, no son instrumentos estáticos, sino que requieren de interpretaciones, requieren siempre de una debida mirada en el tiempo y adecuaciones permanentes. Y eso es un poco la idea que yo imagino que estuvo en el legislador cuando decidió permitir la elección democrática a los gobernadores regionales. Y si bien hoy día existe esta dificultad de competencia, traspaso, etcétera, estamos viviendo justamente el momento en que este cambio importante está ocurriendo. Yo soy optimista respecto a lo que ocurra, porque sin perjuicio de que hoy día no esté legalmente transferida esa competencia, la responsabilidad sobre el territorio existe igual. Es decir, hoy día no vamos, en el caso de la región metropolitana, no nos vamos a detener a la espera de que existan, digamos, legalmente o normativamente esas atribuciones, sino que por el contrario, abrir un amplio debate para explicarnos cuál es el punto de partida en el cual estamos empezando a mirar el cómo resolver en el futuro, con una mirada a largo plazo significa mirar los próximos 30 años, así como fue el plan regulador anterior, que cumplió ya 27, que fue pensado, fue elaborado para una ciudad que probablemente hoy día es tan distinta y con desafíos tan distintos a los que debiera tener, los que tiene hoy y los que va a tener para las próximas generaciones. Y en ese sentido yo creo que lo importante es poder determinar primero en esta línea de base, que ahí el Consejo junto al INE nos están apoyando en la medición objetiva a través del índice de déficit de ciudad, que nosotros queremos transformar en un verdadero índice Gini de desigualdad territorial, incorporando toda la región, para objetivamente mirar cuál es el punto de partida y a partir de ello desafiar el territorio. Es decir, hay cuestiones que en la práctica, cuando dice Sergio, las personas parece que tienen claridades cuando se trata de la recolección o la extracción de los residuos domiciliarios que tienen que ir a un camión de basura, el camión de basura al vertedero. Bastante, no es tan trivial, pero efectivamente sabemos que hay una municipalidad que se encarga de limpiar las calles, de podar los árboles, etcétera, ¿no? Pero parece ser que esos problemas que tienen relación con el pago de contribuciones, de tributos, para que eso ocurra, no pasa lo mismo cuando hay otros fenómenos que están afectando nuestra convivencia, como la integración social, que no son parte del debate. Es decir, no tenemos la capacidad de traducir en esta cosa tan compleja que es la norma urbana aquellos fenómenos que podrían significar resolver en conjunto una serie de problemas. Por lo tanto, es súper importante definir las metas. Y esas metas tienen que correlacionarse con medidas concretas. Y estas sí tienen, a pesar de que tienen, digamos, sí tienen correlación espacial, sí tienen una manera de expresarse en el espacio que tiene que ver con edificios de mayor altura, con cambios en la morfología, como dice Sergio, y entonces lo que aquí importa y compete es cómo utilizamos la tecnología para imaginar y enamorar a una comunidad con un proyecto de futuro. Y parece que se nos olvidó que nuestra disciplina, la planificación, que en un consejo que está invitado Sergio y también Mauricio, escribimos en una pizarra una respuesta a la pregunta con un concepto: Santiago, ¿cómo estás? Y le diría a quienes están siguiendo este webinar, no podemos estar peor, digamos. Los conceptos eran, Santiago está triste, está desorientado, está segregado, es desigual. Es decir, la idea de que en el fondo la planificación está como al nivel de posición social de la propia política, ¿no? Que es como esta idea de prometer algo
que está en la memoria de los instrumentos, de un futuro próspero que nunca llega, ¿no? Lo decía ahí un colega Julio Poblete. Y entonces, claro, nos llenamos de instrumentos de buenas intenciones, pero en la práctica el resultado no es satisfactorio. Y durante los 90, diría a principios de los 2000, inspirados en Barcelona, en lo que ocurrió en Puerto Madero, en Buenos Aires, en Ribera Norte, y hubo experiencias pensando en recuperar el acceso al río en Concepción, o Cerrillo, La Platina, etc. Eran proyectos que unificaban diversas cuestiones, no solo normas, sino también acciones. Y eso parece ser que se ha generado un vacío. No hay una promesa detrás de cada una de estas intervenciones, no le hacemos seguimiento y perdemos el hilo de la conversación cuando decimos, ok, si el déficit en Santiago es el 50% de los 600.000 que habla Sergio, bueno, ¿dónde los incorporamos? Y para eso, lo importante de esta visión es que hay elementos rectores que van a fundar esas decisiones de futuro. Y hay un entendimiento que requiere de una gobernanza permanente. Por cierto que el plan regulador puede ser un buen informante, una buena hoja de ruta, porque deja establecido en un instrumento normativo, legal, aquello que se quiere. Estas metas de densificación, pero también, por ejemplo, para que se entienda el ejemplo, o sea, que se entienda, digamos, lo que estoy planteando, recientemente le pedimos a la Seremi de Vivienda, porque ese es el mecanismo que el proceso está así hoy, que pudiera iniciar un proceso de modificación del plan regulador para incorporar normas que hicieran propio del instrumento las zonas de riesgo relacionadas con la falla de San Ramón. Se pueden hacer todo tipo de campañas, se puede informar a la población, esto no es ahuyentar ni generar miedo ni terror, sino que por el contrario, tomar decisiones informadas. No hay manera más concreta que incorporar dentro de un instrumento normativo la existencia de un riesgo. Ya lo vivimos con el tsunami, ya lo estamos viviendo permanentemente con los fenómenos del cambio climático en las ciudades nortinas, y por lo tanto la información en este caso no solo genera certidumbre desde el punto de vista de cómo gestionar el riesgo, sino que también a la inversión, sino que también al mercado financiero, los seguros, y por cierto a la población, que estando en un país que es sísmico, en este caso el reconocimiento de una falla distinta a la de subducción que tenemos frente a las costas y que nos afecta, es importante. Y esto debería ser un ejemplo para otros fenómenos que queremos revertir, que estando en el regulador, permiten ir mencionando y recordando permanentemente que lo que buscamos como ciudad está plasmado en ese instrumento, en el plano y en la memoria. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Quería hacerle ahora una pregunta a Mauricio. Bueno, en la presentación de Daniel, vimos que son varias las comunas que en el último tiempo o han congelado o han reducido sus planos reguladores, su capacidad de construcción, a través de disminución en altura, disminución en constructibilidad, disminución en densidad, sobre todo en altura. Vemos comunas como San Joaquín que llegaron gran parte de la comuna, de la superficie de la comuna, a 2 pisos. ¿Ya? Vemos situaciones que son bastante extremas en relación a las decisiones comunales. Quería preguntarle a Mauricio si como ADI, como gremio, creen que esto puede ser una reacción a ciertas acciones previas de desarrolladores inmobiliarios, si es que hay algún tipo de autocrítica en ese sentido como gremio, y por otro lado, ¿cómo como gremio creen que pueden aportar en este desarrollo de ciudad futura? Sí, oye, efectivamente la industria inmobiliaria es una industria, una de las más amplias en Chile en cuanto al número de actores. Hay literalmente cientos si no miles de desarrolladores inmobiliarios que funcionan en Chile. Es una industria con bajísimas barreras de entrada. Uno puede subcontratar en el mercado todas las especialidades que se requieren para desarrollar un proyecto. Por lo tanto, es una industria ampliamente competitiva con todo tipo de actores.
Y por supuesto que hay actores, ¿no verdad?, que tienen un estándar de desarrollo más alto y algunos otros actores que tienen un estándar más bajo, ¿no verdad?, que simplemente están buscando hacer un negocio rápido, de pasada, ¿no verdad? Y por eso lo relevante de regular bien, ¿no verdad?, de regular bien el territorio, de regular bien la actividad, de ir fijando estándares, de manera que todo el que haga actividades en la ciudad inmobiliarias las haga con un cierto estándar, y nosotros como ADI claramente estamos empujando eso y agrupamos poco más de 50 empresas desarrolladoras de distintos tamaños, pero que tienen la visión de empujar un desarrollo, ¿no verdad?, sostenible, sustentable, con mejores estándares. Entonces, hay que entender que la ADI solamente agrupa a 50 de miles de compañías, pero estamos buscando ir llevando el desarrollo inmobiliario con una visión país, ¿no verdad?, con una visión de desarrollo sostenible. Y por lo tanto, yo creo, por ejemplo, para entrar a un tema que fue ampliamente conocido en su minuto, ¿no verdad?, los famosos guetos verticales en la zona, digamos, de Estación Central, responden ahí a una mezcla, ¿no verdad? Hubo un problema de falta de planificación de ese territorio, el instrumento planificador ahí era muy vago, y permitió interpretaciones, ¿no verdad?, muy agresivas, que permitieron hacer edificios, y ahí entraba mucho de alguna manera la autorregulación que tuviera cada desarrollador. Hay edificios que se hicieron en esa zona que son grandes, pero son de súper buen estándar, y hay edificios vecinos a estos mismos, en la misma zona, con la misma norma, que, ¿no verdad?, ameritan este nombre denigrante de gueto, digamos, porque son edificios que abusaron de la norma, no tienen ninguna consideración con dónde están insertos con el vecindario, ¿no verdad?, con nada. Lo único que buscaron era construir mucho, porque así le sacaban el máximo provecho a la inversión que habían hecho, con una visión totalmente irresponsable, que nosotros estamos absolutamente en contra de ello. Entonces, pero quería volver un poco esto que planteó Juan Manuel, esta mirada en este caso de Santiago, ¿no? Ahora estando Juan Manuel acá, estamos hablando de ciudades, bueno, sirve mucho el ejemplo de Santiago, es una ciudad grande, compleja. Creo que tenemos que entender que el plan regulador es un instrumento, que los planes reguladores y que el regulador metropolitano es un instrumento, y tenemos que avanzar hacia una planificación de la ciudad. Y creo que ahí el gobierno regional tiene el rol clave, ¿no verdad? Y nosotros estamos dispuestos absolutamente a poner nuestras capacidades, ¿no verdad?, para sentarnos en todos los grupos de trabajo con toda la gente distinta, sumando a la comunidad, ¿no verdad?, etcétera, para poder aportar a que esto se pueda llevar a cabo. Y para transmitirle un poco a la gente, cuando uno piensa en planificación estratégica de ciudades, uno piensa en qué ciudad queremos tener en 30, en 40 años más, ¿no verdad? Las ciudades hay que pensarlas a largo plazo, uno no hace un plan de ciudad para los próximos 3 años, ¿no verdad? Porque son elementos muy complejos, digamos, la ciudad. Entonces, se hacen con una visión larga. Y, por ejemplo, cuando uno piensa en Santiago, y simplemente con la idea de bajar esto un poquito más a la tierra, y uno dice, ¿qué ciudad quisiéramos tener? Nosotros como ADI hemos viajado a ver planificación de ciudades en otras partes del mundo, y uno se encuentra, por ejemplo, con objetivos, o sea, con ciudades que se planifican y que tienen objetivos estratégicos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, oye, queremos una ciudad que crezca económicamente, ¿no verdad? Es importante, si la gente va a la ciudad en general, ¿no verdad?, está buscando un desarrollo personal y profesional, necesita un trabajo, ojalá un trabajo bien remunerado, lo mejor posible, que le permita. Entonces, es importante que la ciudad crezca económicamente, que permita un desarrollo personal, una ciudad que se adapte al futuro, ¿no verdad? O sea, que todo esto que sea dinámica, una ciudad que sea accesible, ¿no verdad? Por ejemplo, en Santiago, o sea, queremos que las familias puedan vivir, que las personas puedan vivir de la manera que quieran, solos, acompañados, ¿no verdad?, en familia, en grupos familiares, como quieran, ¿no verdad? Y la ciudad se lo tiene que permitir a un costo que sea razonable, ¿no verdad? Entonces, no nos sirve una ciudad donde el grueso de la gente queda excluida de poder vivir en la ciudad porque la ciudad es demasiado cara, ¿no verdad? Ojo que en Santiago
estamos teniendo problemas de ese tipo. Una ciudad, en Santiago, evidentemente, queremos una ciudad más integrada, ¿no? ¿Verdad? Socioeconómicamente, no tan segregada, mucho más integrada, donde nos mezclemos mucho más las personas de distinto bagaje, de distintas formaciones, etcétera, que vivamos mucho más integrados, una ciudad más justa en ese mismo sentido, que no sea tan distinta dependiendo del barrio o la comuna donde uno esté. ¿Ah? Una ciudad sustentable, por ejemplo, que hoy día uno no podría pensar en una planificación de algo de este tipo sin tener una visión de desarrollo sostenible que equilibre el desarrollo económico con el desarrollo social, con el desarrollo medioambiental, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, entonces, esto de la planificación de las ciudades no es aire, no son trabajos académicos, esto es simplemente ponernos a trabajar a largo plazo para desde ahora empezar a construir la ciudad que queremos. ¿Por qué sirve tanto? Porque después cuando bajamos al área chica, y ahí Juan Manuel nos ha contado un poco, ¿no, verdad? Toda la complejidad que tiene la gestión de esto. Bueno, estos objetivos son súper importantes para que en la gestión de los instrumentos los hagamos alineados a los objetivos, ¿no, verdad? Oye, entonces si vamos a trabajar, por ejemplo, en el mundo de la vivienda, que es un temazo, bueno, ok, oye, no nos sirve una ciudad grande donde solamente se pueden construir entre 2 y 3 pisos en toda la ciudad, porque esa es una ciudad, o si no sería una ciudad que habría que expandirla hasta el infinito, ¿no, verdad? Porque todo el mundo puede vivir en una casa. Imagínense 7 millones de habitantes viviendo cada uno en una casa con un jardín. Bueno, ridículo, ¿no, verdad? O sea, en ninguna parte del mundo uno pensaría que esa es una solución razonable, y por eso que el desarrollo en altura forma parte de las ciudades más grandes. Entonces, simplemente lo que estaba buscando con esto era bajar un poco a la tierra, que esto de la planificación de las ciudades no es aire, sino que es algo bastante concreto que tiene que ver con cómo construimos y desarrollamos ciudades que nos permitan a todos ser más felices al final de cuentas, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. La verdad se nos ha pasado el tiempo volando. Sé que todos los invitados acá tienen agendas súper ocupadas, entonces no vamos a alargar mucho más, pero que antes de terminar, quería hacerle una última pregunta a Sergio, como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Hemos visto muchas veces la participación ciudadana como un instrumento positivo en la manera de captar necesidades ya o intereses de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo que se ve una ciudadanía empoderada y que tiene ganas de opinar y participar. El problema que muchas veces se observa es que la participación ciudadana se lleva a nivel comunal, por lo tanto se capta el interés de los ciudadanos de una comuna. Y se generan incentivos perversos de que se capta ese interés, se cambia la normativa y el alcalde, en el fondo, tiene ese beneficio y por lo tanto proyecta su carrera porque capta la opinión de sus ciudadanos de la comuna. ¿Hay algún lineamiento a nivel del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de hacer partícipe a la ciudadanía? ¿Hay algún consejo o cómo recomiendan que se lleve a cabo la participación ciudadana en el desarrollo de planes reguladores? Está silenciado, Sergio. Ojalá breve, porque estamos medio pasados en el tiempo, pero... No, mira, sí, voy a ir a tu pregunta, pero quisiera también complementar algunas otras cosas que me parece que son importantes, y voy a hablar un poco más rápido para aprovechar el tiempo. Respecto de, bueno, primero felicitar a Daniel por los datos. Se me olvidó en la primera fase de mi respuesta hacerlo, así es que Daniel, y bueno, en general a todo el equipo que está detrás, pero creo que el instrumento puede perfeccionarse. El instrumento de los planes reguladores pueden perfeccionarse. Dentro de ellos hay que recordar que hoy día la elaboración de un instrumento de planificación territorial demora 8 años en promedio en Chile, ¿ya? Lo que significa que ningún alcalde en general que aspira a un periodo tiene ningún interés en llevarse la peor parte de la elaboración, que son todos los costos, cuando ni siquiera va a poder probablemente en el siguiente periodo poder tener rédito de ese éxito. Entonces, en general los alcaldes en muchas comunas no están haciendo planes reguladores, ¿ya? Entonces ahí nosotros hemos planteado como consejo que eso se puede reducir con la actual legislación, haciendo ajustes milimétricos a 2 años y medio.
¿ya? Lo que es un salto gigantesco modificando la ordenanza. Esa propuesta la presentamos hace 2 años al Ministerio, hemos insistido, pero está ahí. Finalmente la incorporamos a la Ley de Integración Social, que va a empezar a discutirse nuevamente en el Senado. Tenemos esperanza de que eso funcione. Ahora, un instrumento, como decía, necesita gestión. Lo que pasa en Chile es que los instrumentos de planificación territorial no tienen gestión, ni tienen espacio ni estructura para hacerlo. Como no tienen recursos propios, tampoco tienen la posibilidad de ser liderados. Entonces, aquí yo creo que los gobernadores y gobernadoras regionales van a tener un desafío muy grande en tratar de que estos instrumentos, que pensemos que van a ser más completos, que van a tener más facultades, que se van a poder modificar con mayor velocidad, necesitan esa musculatura que es de la gestión, y para eso hay varios instrumentos, entre ellos los convenios de programación, entre los distintos sectores. Uno puede firmar un convenio con transporte, metro, los municipios, los gobiernos regionales, el MIMBU, y sumar bienes nacionales, todas las instituciones que sean necesarias para comprometer acciones en un periodo de tiempo que puede ser, está escrito en la ley, pero razonablemente podrían ser 8 o 10 años. ¿Ya? Entonces eso permite recuperar a la planificación urbana, que no es solamente un plan regulador, sino que la planificación urbana, que tiene que ver con los instrumentos y la gestión, un nuevo aire. Ahora, en participación ciudadana, nosotros hemos sostenido que el problema grande que hay en la participación ciudadana, y que ahora estamos haciendo un piloto en la ciudad de San Pedro de la Paz, con el BID y el Consejo para la Integridad, que vamos a mostrar los resultados probablemente en diciembre, que es una prueba metodológica de distintas formas de producir lenguaje claro. Creemos que hay un problema serio en el idioma que habla el plan regulador y el idioma que hablan las personas. Son 2 idiomas distintos, y las personas van a los eventos participativos. Yo he estado innumerables, no voy a decir cuántos, pero las personas van por el plan regulador para resolver problemas de la recolección de la basura, de los perros vagos, de la inseguridad, o de la poda de los árboles. Y resulta que eso no tiene nada que ver con el plan regulador, ¿eh? Y es bastante frustrante representarle a esas personas que tienen ese problema del día a día, que están invitados a pensar en el futuro, en constructibilidad, altura de edificación, antejardines, densidad, vialidad estructurante, conceptos que no entienden para nada, no porque no tenga las capacidades de entenderlo, sino que porque el lenguaje que utilizamos no es lo suficientemente claro para que las personas puedan imbuirse en este sueño de construir la ciudad. Entonces nosotros estamos planteando, primero hay que construir un lenguaje facilitador que permita atenuar la asimetría que se produce entre los que saben mucho y la mayoría de las personas que saben poco, y que se ven en condiciones totalmente desiguales al momento de tomar decisiones. Y creemos que eso también si tiene componentes sociales, si tiene componentes de valores de integración social, valores que nosotros hemos planteado que tienen que incorporarse en los instrumentos de planificación territorial, como es la descarbonización, que ya en otros países los planes reguladores están siendo evaluados desde el punto de vista de la descarbonización a propósito del cambio climático, o de la resiliencia, que tampoco está. Si se empiezan a incorporar, si vamos más allá de la forma, y le ponemos a los planes reguladores más humanidad y temas que efectivamente manejan, como el cambio climático, la integración social, el déficit habitacional y otras variables como las ambientales profundas, y con un lenguaje claro, que es el que queremos experimentar, digamos, nosotros sospechamos de que vamos a poder tener mucho más interés, más participación y más legitimidad en los procesos de decisión. Ahora, yo personalmente creo que nosotros debiéramos llegar esto es una cosa personal, no es de consejo, y lo aclaro porque hay muchas personas que están en contra, debemos llegar a un proceso de validación de los instrumentos de planificación mucho más robusto. Creo que el asambleísmo, que es un poco la fórmula que hoy día se validan los instrumentos, tiene que cambiar a un sistema definitivamente mucho más amplio, y que pueden ser efectivamente consultas ciudadanas, pero no en los instrumentos, efectivamente en la parte donde corresponde, que es en la imagen objetivo, y que esos instrumentos queden reforzados y que den certeza
a las comunidades y no representen los intereses de las minorías, que a veces más vociferantes o con más influidas o más organizadas logran imponer a veces sus ideas. Entonces esas son las reflexiones, por lo menos, lo que estamos haciendo en lo concreto, y otras reflexiones que están ahí en el aire sobre participación. Y discúlpame que haya No. muy entretenida la conversación, escuchar muchas gracias, a Sergio. Mauricio, Juan Manuel y a Daniel ha sido muy interesante. Sí, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los invitados. La verdad que se nos pasó volando la hora, podríamos estar otra hora más hablando, el tema da para mucho. Lamentablemente, en honor al tiempo, no voy a poder darle un espacio de cierre, pero quiero agradecerles tanto a Sergio, Mauricio, Juan Manuel, por sus opiniones, por sus aportes. La verdad que es súper importante el tema de la planificación urbana, tener una visión de ciudad y el aporte que se puede generar a través de este instrumento en pos de una mejor ciudad, una ciudad más integrada y que aporte en la calidad de vida de los distintos miembros o ciudadanos. Muchas gracias a todos, a toda la gente que participó. Tuvimos más de 170 conectados en este webinar y nos estaremos viendo en un próximo webinar inmobiliario organizado por TokTok. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día.